Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hola chicos que están del otro lado, que se van sumando de a poquito a este vivo. En esta oportunidad estamos con este panel tan importante y tan grande, ¿no? El panel de Ciencias Sociales y Humanidades. Tenemos a 7 especialistas de 7 carreras distintas que van a conversar durante 10 minutos cada uno y que van a relatar cómo es el perfil de cada una de estas carreras, las profesiones, las salidas laborales. Así que tenemos una horita, por lo menos una horita 20 por delante, muy interesante. Recuerden que el espacio de preguntas lo tratemos de hacer al final del panel y donde hagan una pregunta, aclaren para quién va dirigida, así nosotros podemos ordenarlo y saber bien a quién hacérsela, ¿sí? Así que es un enorme placer tener a estos especialistas. Los saludo a todos para que puedan también saludar a los chicos. Hola, ¿cómo andan? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola. Hoy vamos a tener que tener una paciencia extra porque parece que estamos con varios problemas de internet, es un problema general, parece, no es algo puntual, así que vamos a tener un poquito de paciencia también con la conexión, pero vamos bien. Vamos a dar inicio a este panel y yo voy a presentar al primer orador, que es a Patricio. Yo mientras el resto los voy a llevar a sala de espera para que esperen y luego tengan su turno. Esto va un poquito lento, así que les pido mil disculpas. Y así me quedo con Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, ¿cómo estás, Guadalupe? Un gusto. Muchas gracias a la Fundación también. Un gusto. Bueno, Patricio, paso a presentarte. Patricio es coordinador del Centro de Estudios Internacionales, el CEI, de la Universidad Católica Pontificia, Universidad Católica Argentina, y él va a estar representando a la universidad y a la licenciatura en Ciencias Políticas, así que estos próximos 10 minutos son tuyos. Te cedo la sala. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Tal como me presentaron, soy Patricio y soy graduado de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA. Actualmente soy profesor y ejerzo la carrera en el ámbito parlamentario e internacional. Entonces, me parece importante contarles que esta es una carrera que, en primer lugar, es para todos aquellos que estén interesados en el ámbito internacional y en el ámbito de la política internacional. Y por el otro lado, para aquellos que estén interesados en conocer sobre lo que es el ejercicio de las actividades gubernamentales. Es una carrera que, cuando se diseñó, estaba pensada para formar a los futuros administradores gubernamentales de un país, lo mismo que formar a los futuros diplomáticos, es decir, aquellos que representaran al país en otras partes del mundo. Con el correr del tiempo, esta carrera se fue profesionalizando mucho más y encontramos áreas donde hoy ejercen los licenciados en Ciencia Política y Relaciones Internacionales que no son los comunes, es decir, los clásicos conocidos desde la parte gubernamental, sino que tenemos el sector privado, que a nivel mundial es uno de los sectores más grandes que genera empleo. Tenemos graduados nuestros que trabajan en empresas transnacionales y multinacionales, como puede ser Google, como puede ser, por ejemplo, una compañía argentina internacional que es Arcor, como también tenemos graduados nuestros que asesoran a sindicatos, a ONGs y también a distintas empresas del sector de empresas B, que son las que se dedican a la responsabilidad social empresaria. En primer año ustedes van a tener todo lo que es una introducción a los conocimientos básicos de la ciencia política, es decir, que van a tener materias como introducción a la ciencia política, introducción a las relaciones internacionales, van a adquirir herramientas del derecho constitucional y de distintos derechos, van a ver sociología y, por supuesto, se van a introducir en el conocimiento de las ideas políticas. Ya luego, en segundo y tercer año, ustedes van a tener acceso a diversas materias que hacen a conocimientos más profundos, como por ejemplo, Administración y Gobierno de la República Argentina, o también determinadas materias que hacen a la historia de las ideas políticas ya vistas tanto en Europa, en Asia y en América Latina. En cuarto año esta carrera se divide entre quienes quieren seguir ciencia política específicamente para orientarse a todo lo que hace administración pública, fuera esta nacional, provincial, municipal,
o puede ser en el ámbito parlamentario del Poder Judicial, o están aquellos que se dedican a la parte internacional, que sería para la carrera diplomática, por ejemplo, dentro de nuestra Cancillería, los organismos regionales, como puede ser el Mercosur o la OEA, o también los organismos propiamente internacionales, como los distintos cuerpos de Naciones Unidas o las empresas que se dedican al comercio exterior. Son dos carreras muy interesantes y ustedes van a ver que son carreras que nuclean muchos conocimientos y que luego la salida laboral es bien diversa. Es importante también pensar en lo que hace al ejercicio de esta profesión. Es decir, que si ustedes deciden estudiar relaciones internacionales, van a tener que poder conciliarlo con un estilo de vida que los va a llevar a viajar mucho y a conocer diversas culturas y diversos países. Por eso la formación tiene que ser complementaria con seminarios e idiomas, ¿sí? O sea, son carreras que para poder representar a nuestro país o a otro país en el extranjero se necesita el conocimiento de idiomas. Nosotros formamos a los alumnos en este tipo de conocimientos y ustedes van a ver que pueden ser los idiomas más diversos. Puede ser tranquilamente el árabe, puede ser el chino mandarín, pasando por el ruso, o distintas lenguas como puede ser el griego o incluso el alemán, el francés, que son los más clásicos junto al inglés, el portugués y el italiano. Y por otro lado, ustedes van a poder especializarse en la más variada cantidad de temas. Puede ser desde crimen transnacional, es decir, todo lo que tenga que ver con narcotráfico, con terrorismo. Pueden hacerlo en derecho internacional del mar, pueden hacerlo también en sistemas agroalimentarios internacionales, puede ser en otros temas como lo que es educación internacional, es decir, la convalidación de sistemas educativos entre distintas regiones. Y a nivel nacional ustedes van a ver que tenemos muchísimos graduados que se dedican a través de la ciencia política a lo que son las ONGs. Entonces, el tercer sector, que hoy en día ofrece una salida laboral muy amplia, también es muy diversa. Van a encontrar ONGs que hacen a cuestiones de educación, de la niñez, de la infancia. También van a encontrar ONGs que se dedican a promover el desarrollo territorial y el desarrollo local. Hay ONGs que se dedican a la inserción económica. También están aquellos que se pueden dedicar a la comunicación política y al periodismo político. Tenemos muchos graduados nuestros que trabajan en el periodismo político, en cadenas internacionales como puede ser la CNN, y también tenemos graduados nuestros que se dedican a la comunicación política específicamente, que son los asesores de campañas electorales para los distintos candidatos. Cómo se construye un candidato, cómo se forma esta comunicación detrás de un candidato. También van a haber determinadas materias que hacen a la contemporaneidad, ¿no? Como es historia política contemporánea, donde van a estudiar filosofía y antropología. Y como bien les comentaba, ustedes van a ir encontrando diversas materias, como puede ser seguridad y estrategia, donde van a comprender la geopolítica en la cual está inserto. Primero, nuestro país, la Argentina, y luego la región, América del Sur y América Latina en el contexto internacional. Por eso es muy importante que ustedes tengan presente que es una carrera muy amplia, donde se requiere mucha lectura, pero también es una carrera práctica, porque nosotros consideramos que con esta carrera ustedes a partir del segundo y tercer año tienen que salir a buscar trabajo. Y esto significa poder insertarse desde muy jóvenes en el mercado laboral para poder conocer tanto lo que es la teoría como la práctica y el ejercicio de una profesión que es apasionante. Por último, decirles que es una vocación de servicio, que si ustedes deciden emprender la carrera diplomática o si deciden emprender la carrera de la ciencia política, tienen que saber que ustedes van a estar prestándole un servicio al país o a los distintos organismos internacionales que se dedican a la protección y promoción de los derechos humanos. Espero que esta información haya sido clara. Yo voy a seguir disponible aquí para futuras preguntas luego de que hayan terminado las presentaciones del resto de los profesores. Gracias.
Muchísimas gracias, Patricio. Muy interesante lo que decís. Voy a tomar algo muy puntual y muy importante en muchas de las carreras, además, porque es algo que atraviesa muchas profesiones, que es la vocación del servicio. La vocación del servicio es algo que es elemental y más en esta profesión. Y por otro lado, que también es muy importante esto de investigar cada una de las materias, ¿no? Porque cualquier carrera de grado tiene un mínimo de 40 materias y uno dice, ¿por qué tantas materias? ¿No? Uno cuando está en el colegio dice, ¿por qué tantas materias si yo quiero trabajar de esto? Sí, en realidad es así. Cada una de estas materias tiene un porqué e incluso cada una de las materias, si uno se pone a explorar realmente el plan de estudio y el contenido de la materia, puede entender también la amplia salida laboral que tiene una profesión. Así que eso es muy interesante lo que decías, lo tomé y te lo robé para aclarar. Así que bueno, gracias Patricio. Vamos a pasar con la siguiente presentación. Aguarden que estoy un poquito lenta con el internet, les pido mil disculpas. Y continuamos con la licenciatura en psicología y tenemos aquí a Federico Toledo. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo andás? Buen día. Todo muy bien, por suerte. Bueno, Federico, yo voy a pasar a presentarte porque hay muchos chicos que les interesa esta carrera y vamos a explorarla en estos 10 minutos. Federico es responsable de la licenciatura en Psicología de la Universidad Argentina de la Empresa, es docente, terapeuta y transmisor de experiencias vinculantes al desarrollo de competencias emocionales. Federico, estos 10 minutos son tuyos, te dejo a cargo. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias a Francisco y a toda la gente de Fundación CEMAR por habernos permitido este espacio. En primer lugar, chicos, bueno, agradecerles por estar ahí del otro lado y trataré de transmitirles la hermosa pasión y vocación que tengo por esta profesión. Destaco algo que dijo el profesor y colega Patricio, que ha tenido que ver con esta idea de vocación de servicio, ¿no? Hay dos elementos fundamentales que son parte de nuestra hermosa profesión, que son esta necesidad de estar disponibles para un otro, ¿sí? Y responder, digamos, a las necesidades empáticamente, ¿no? A todo lo que se presenta y que cualquier otro puede estar necesitando de nuestra parte. Piensen ustedes en el contexto en el que estamos hoy, en esta situación de aislamiento, donde pareciera que los profesionales de salud mental han tenido como cierto auge, ¿no? Se ha reivindicado de alguna manera la posición y la postura de ellos en cuanto a esta necesidad de ser parte de equipos interdisciplinarios. La realidad es que para todos los que trabajamos en el ámbito de la salud, esto que digamos, se ha generado no ha sido una novedad. El rol del profesional de la salud ha sido importante y lo seguirá siendo siempre. Quizás lo que sucede hoy puntualmente es que estamos ante una situación que se presenta como un desafío, porque hoy tenemos un diagnóstico, pero no tenemos un tratamiento. Entonces, para todas aquellas personas que están sujetas a una situación de aislamiento, que han perdido esa posibilidad de estar conectados con aquellos que verdaderamente son importantes y mantenemos una comunicación a la distancia, si bien la tecnología ha permitido ser un facilitador, de algún modo también esto es algo que, repercute, ¿no?, en la psiquis de todos nosotros. Por eso, hoy más que nunca, de todos modos siempre lo ha sido, nuestro rol es fundamental y lo seguirá siendo de cara en el futuro. Yo tengo una formación como psicólogo, de psicólogo integral, me he formado en la UADE y esto me ha permitido tener una visión global de la profesión. ¿Qué quiere decir esto? Y me gustaría centrarme principalmente en 3 puntos que hacen a este hermoso ejercicio profesional. Primero, algo que tiene que ver con una formación integral. Generalmente siempre asociamos naturalmente al rol del psicólogo con un ejercicio ligado únicamente al espacio terapéutico y al espacio del consultorio. Ese espacio de ejercicio responde solamente a un ámbito que es el ámbito clínico, que es responder a todo aquello que tenga que ver con el plano de la salud mental. Un psicólogo clínico va a poder desempeñarse en su espacio de consultorio, en un hospital de día, en una clínica, ¿sí? Pero ese solamente es un ejercicio y es solamente un espacio en el cual nosotros decidimos y podemos trabajar. Existen una infinidad de otros espacios donde los psicólogos también formamos parte, como por ejemplo el ámbito jurídico. El ámbito jurídico es un espacio destinado a todos aquellos psicólogos
que comparten y cumplen una función con determinados profesionales vinculados al cuerpo de la ley. Piensen ustedes en situaciones de divorcio o determinados procesos legales donde nuestra parte y nuestra opinión como peritos, por ejemplo, sería fundamental y será fundamental para determinar si verdaderamente una denuncia que se efectuó por posible violencia o abuso, nosotros por supuesto tenemos recursos y técnicas determinadas para poder por lo menos dar nuestro aporte profesional junto con otros profesionales de la salud para ver si verdaderamente eso ha sucedido, ¿no? Lo mismo con otros ámbitos de ejercicio de la profesión. Hoy los psicólogos trabajamos en el ámbito deportivo, estamos ofreciendo cada vez más recursos a nivel de investigación en disciplinas como la tecnología, en el ámbito de la economía, ¿sí? Hoy prácticamente, todos los equipos deportivos del país tienen también departamentos de neurociencias o psicólogos deportivos que se dedican puntualmente a acompañar y potenciar el rendimiento de estos profesionales. Hoy debemos y tenemos la obligación de concebir la formación como profesionales de la salud mental de forma integral. Cuanto mayor conozcamos la potencialidad o el alcance de nuestra profesión, mayor cantidad de recursos vamos a tener para luego después elegir sabiamente, sea en el ámbito clínico, sea en el ámbito laboral, si quiero trabajar en el área de recursos humanos, haciendo procesos de reclutamiento y selección, pero es importante, me parece, destacar la integral que sea el primer punto inicial de partida para que ustedes puedan formarse desde una licenciatura para luego elegir, conocer y poder profundizar en una determinada área del ejercicio. Como les decía antes, me gustaría como remarcar algunas cuestiones. En un punto, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, tanto en un espacio de dependencia laboral como de independencia. Todos los psicólogos podemos trabajar para un otro, pero también podemos ser autónomos. Podemos tener nuestro propio consultorio y además podemos dar clases, podemos trabajar en áreas de recursos humanos, podemos dar consultorías, ¿sí? Eso es un gran punto a favor. No hay edad para estudiar psicología, ¿sí? Es una carrera que se puede empezar a estudiar a los 19, 20 años o a los 50, ¿sí? No hay una edad puntual en la que uno pueda comenzar el ejercicio de esta profesión. Eso es una ventaja enorme, ¿sí? No hay una edad ni un periodo de vencimiento para poder ayudar a un otro. Eso es importantísimo, ¿sí? Y después, claramente, bueno, como dije antes, esta posibilidad de poder tener, de cumplir un trabajo en distintos espacios al mismo tiempo. Es algo muy común y es algo sabido y compartido con el resto de mis colegas, que muchas veces, nosotros tenemos la posibilidad de desempeñarnos como psicoterapeutas, en simultáneo ser docentes, también, trabajar para áreas de recursos humanos, consultorio, ¿sí? Entonces, no hay una edad para comenzar a estudiar psicología, nos permite tener un trabajo en relación de dependencia, pero al mismo tiempo ser autónomos, ¿sí? Y poder incluso desarrollarnos en distintos ámbitos al mismo tiempo. Me parece muy importante eso. Y después otro tema que es importante, que me ha permitido la universidad, que es el espacio en el que yo me formé, que es esta formación integral también desde lo teórico práctico. Todas las asignaturas de la universidad siempre tienen una instancia de formación teórica y una segunda instancia de formación práctica. Es importantísimo, y también coincido y acompaño esta política de la universidad, de formar profesionales que tengan un espacio dedicado al ejercicio práctico, ya sea a través de actividades vivenciales, de la utilización de la cámara Gesell, ¿sí? De distintas de exposiciones a través de trabajos prácticos, análisis de casos clínicos, ¿sí? Las prácticas, las profesionales supervisadas es un recurso fantástico que tiene un formato similar al de un residente, digamos, a la residencia médica, ¿sí? Donde uno va a poder poner en práctica todo aquello que ha incorporado a lo largo de los años de un modo teórico.
Así que por todo esto, digo, anímense a poder encarar este hermoso desafío que es estudiar esta licenciatura, todos aquellos que tengan la necesidad de ayudar a otros, y importantísimo este tema de la vocación de servicio. Verdaderamente es muy gratificante poder estar para un otro cuando verdaderamente lo necesita. Así que vayan por ello y apunten a poder tener una vida cargada de significado, como me gusta decir, ¿sí? Con una verdadera razón de ser, que puedan verdaderamente ayudar a otros a tener una vida plena. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Qué interesante que es esta carrera, ¿no? Los chicos siempre se preguntan y están pendientes sobre cómo es la salida laboral, cómo es, porque como tomando las palabras de una colega nuestra, todos somos de alguna en menor o mayor medida psicólogos folcloristas. Lo que Entonces, llamaríamos psicología salvaje. Me gusta decir ay, psicología claro. salvaje. Sí, lo escuché también. Claro, porque es una carrera tan interesante y todos en mayor o menor medida nos interesa, ¿no? El comportamiento humano, todo lo que tenga que ver con la psicología, desde la psicología en la niñez, en la adolescencia, en los adultos mayores. Entonces, poder abarcar toda la salida laboral, que es enorme, y poder salir un poquito, ¿no? De esta estructura que creo que ya con el paso de los años se va saliendo cada vez más y hay más información y ya no es el psicólogo del diván, sino que ya estamos hablando de realmente una salida laboral súper amplia. Así que bueno, para más adelante seguramente vamos a reservar un espacio de preguntas donde podamos responder a los chicos. Así que gracias, Federico, por haber estado presente. Y Gracias a vos. vamos a pasar a la sala de espera para continuar con la siguiente oradora, que la vamos a presentar aquí a Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Porque cambié de dispositivo. Se escucha muy bien, Cecilia. Perfecto. Gracias por estar. Cecilia, voy a pasar a presentarte. Perdón que está andando un poquito lento. La doctora Cecilia Lanús Ocampo es representante de la Universidad del SEMA de la carrera de abogacía. Es doctora en finanzas y máster en finanzas de la UCEMA. Magíster en Derecho Empresario de la Universidad Austral. Abogada recibida de la UBA. Directora de la carrera de abogacía y del área de estudio en Derecho y Finanzas de la UCEMA. Un gran honor, Cecilia, que estés presente. La sala es tuya por 10 minutos. Bueno, para mí es un placer. Quiero, en primer lugar, agradecer esta oportunidad de poder contar tanto el tema de la carrera de Derecho como poder tener esta interacción sin contacto, como decimos ahora, pero tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, para mí es muy gratificante. Bueno, yo quería contarles un poco cómo es esto de la carrera de abogacía, pero también dispararles desde mi experiencia profesional, desde mi perfil. Yo soy directora, bueno, de la carrera de abogacía, y como vos nombraste ahí en el currículum, nombraste la palabra finanzas. Yo en realidad, cuando empecé, digamos, a trabajar, apenas me recibí, me imaginaba siendo una abogada litigante, una abogada que iba por tribunales y demás. Y la realidad es que el mundo de la abogacía es muy amplio, y hoy estamos frente a nuevos desafíos, nuevas competencias. ¿Por qué les cuento esto? Porque la realidad que cuando yo, digamos, me desarrollo como abogada, voy a un campo, que era un campo en ese momento relativamente nuevo, que es el campo de las finanzas. Hoy es algo que los abogados necesariamente necesitan, tener conocimientos de finanzas, de economía, tener conocimientos de otras disciplinas. Entonces es muy importante, digamos, en cuanto al perfil profesional y cuando piensen en la carrera de abogacía, no pensar solamente en el abogado de las películas o en el abogado que litiga en tribunales o el abogado mediático de la televisión, porque esa no es la realidad. La realidad del mundo, digamos, de la abogacía es un mundo muy amplio, donde hoy tenemos distintas áreas de disciplina para trabajar. Entonces, uno desde el punto de vista de la carrera, lo que busca es, en el caso de UCEMA, la carrera tiene 4 años, en esos 4 años poder pasar por todas las áreas posibles de modo tal de que salgan con una visión de lo que es el campo real, tanto local como internacional, en el mundo del derecho.
Por otro lado, hoy nos damos cuenta que el trabajo en equipo, lo interdisciplinario, el conocer otras tecnologías hoy es fundamental. Entonces, un poco con esa visión, en la universidad trabajamos en el desarrollo de la carrera. Siendo así, yo les quería contar que, por ejemplo, una de las grandes características, hago un puntapié inicial, en el campo del derecho, la carrera de abogacía puntualmente es una carrera que está estandarizada, entonces vamos a tener como el esqueleto de la carrera es general, pero después lo interesante es qué otras cosas yo me puedo especializar. Y ahí en qué otras cosas yo me puedo especializar está un poquito el qué es lo que me gusta hacer. Con las herramientas que me dé la carrera de abogacía y que alimente mi perfil profesional, ¿a qué me puedo dedicar? Entonces ahí me puede gustar la parte tecnológica, me puede gustar la parte del campo de los negocios, el campo de los negocios internacional, ¿por qué no también el tema que tiene que ver con el marketing, con la tecnología? Digamos, hoy es muy amplio medio ambiente, el espacio, hoy es muy amplio todo lo que un abogado puede llegar a trabajar. Ahora, uno también se puede preguntar, bueno, y hoy el desafío, cómo nos encontramos trabajando, qué nos encontramos haciendo, qué están haciendo hoy los alumnos que les tocó esta realidad, como esta conferencia que hoy la estamos haciendo de modo virtual. Entonces, ahí nos damos cuenta un tema que es muy importante, que hoy, hoy el campo, tanto profesional como en la vida, tenemos incertidumbres. Y en esas incertidumbres tenemos que trabajar. Hoy la universidad, por ejemplo, al igual que muchas, estamos trabajando en este modo, en esta modalidad. Eso es importante, el tener la posibilidad de poder tener una continuidad en el tema que nos gusta. Bueno, vuelvo un poquito, voy a estar obviamente abierta a las preguntas que quieran hacer. Lo que sí les quería contar un poco como para dar un poco más de datos de la importancia, digamos, que tiene los tips más relevantes de la carrera. Uno de los temas relevantes es la práctica profesional. Es muy importante hoy en día, y eso se trabaja muchísimo, el tema de que el alumno, una vez que termina su carrera de abogado, sea un puente natural el tema de tener su inserción laboral. Es decir, que no se encuentre que termina la carrera y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No, sino naturalmente voy yendo y me termino trabajando, pudiendo elegir qué es lo que me gusta. Para ese paso, en el caso de la universidad, nosotros tenemos práctica profesional en la universidad desde la primera semana que se empiezan las clases. Es decir, la característica, digamos, que a mí me gusta poder mostrar es que hoy la carrera profesional tiene que ser, al mismo tiempo que estoy estudiando la teoría, también tengo que ir incursionando, investigando en la práctica. Obviamente los primeros años son la práctica dentro del campo de la universidad, pero después el último año, como tienen todas las carreras, tenemos la práctica fuera de la universidad. Otro de los temas relevantes es el estar preparado para hacer trabajos interdisciplinarios. Es decir, el abogado tiene que poder aliarse, tomar ventaja, conocer la tecnología. Entonces es muy importante poder dar la oportunidad de tener, digamos, esas preparaciones en esas disciplinas. El futuro del campo de la abogacía es un campo que tiene muchísimos desafíos. Vemos hoy lo que nos enfrentamos con nuevas tecnologías. Muchas de las nuevas tecnologías y de las cosas que van a venir a raíz, digamos, de todas estas cuestiones nuevas que nos están pasando, están sin regular. Entonces, bueno, dentro de lo que es el desafío y las incumbencias del abogado del futuro, pasa mucho por pensar esos nuevos modelos en los cuales nos va a tocar vivir y trabajar. Bueno, yo los invito a
que conozcan, digamos, tanto la carrera, digamos, de abogacía en UCEMA, pero rescatar que es muy importante que ustedes investiguen distintas opciones, y como nombraron todos quienes me precedieron en la palabra, es muy importante el tema de la vocación. La abogacía también es una vocación de servicio, es una vocación de ayuda a otro, de acompañar en un proceso a otro. Bueno, yo terminaría aquí mi disertación y quedo abierta a preguntas. Muchísimas gracias, Cecilia. Una de mis carreras pendientes, lo voy a hacer, es abogacía. Amo, es una carrera que me parece hermosa. Más hoy en día, además, cuando se trata de abogacía, voy a tomar esto último que decís, es cuánto se ha tenido que reinventar la carrera con respecto, y actualizar con respecto a la tecnología, ¿no? Cuando hablamos de un conflicto legal, la tecnología puede ser utilizada como una prueba, un mensaje de texto, un correo electrónico, es decir, cuánto puede utilizar la abogacía este tipo de cuestiones, ¿no? Ante una prueba, ante un conflicto legal con lo que sea. Entonces, hasta incluso en eso, la carrera de abogacía, que era una carrera de humanidades y que siempre ha sido estática en ese sentido, se ha tenido que reinventar, y hasta incluso abogacía se ha tenido que adaptar a la tecnología. Tal cual, tal cual. Así que me parece muy interesante. Cecilia, y bueno, vamos a pasar entonces al momento de preguntas luego al final, y en este caso voy a llevarte a la sala de espera para pasar con la siguiente presentación. Gracias por todo. Al contrario, gracias. Bueno, y continuamos con la siguiente presentación. Voy a presentar a Liliana Guarnaccia. Está bien dicho el apellido, ¿no? Muy bien, muy bien. Guarnaccia. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, muy contenta de estar acá. Me encanta que representen. Yo voy a aclarar una cosita, porque Liliana, si bien representa la carrera de recursos humanos, en muchas universidades recursos humanos es una carrera que está en la facultad o que está contenida en la facultad de económicas, pero para los que muchos no saben, recursos humanos tiene una orientación en ciencias, en humanidades, y que tiene un perfil también en lo que sería el área de relaciones laborales, y por lo cual decidimos que pueda integrar este panel para poder hablar un poquito de eso también, y que puedan diferenciar, ¿no?, estas dos carreras, pero Liliana es una experta, así que yo voy a pasar a presentarla. Liliana es directora de la licenciatura en Recursos Humanos, licenciada en Psicología, cuenta con un posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, una maestría en Recursos Humanos, y Liliana es docente titular de Dinámica de Grupos en UCES y directora de, si no me equivoco, de Recursos Humanos también. De la consultora. De una consultora, de LG, ¿puede ser? LG. LG. Perfecto. Entonces, Liliana, de estos 10 minutos a continuación son todos tuyos. Bueno, gracias. Estoy muy contenta de que me hayan dado esta oportunidad de compartir con la gente joven este momento tan importante que es elegir la carrera, digamos, de profesional. Agradecer mucho a Federico, Guadalupe, por todo el trabajo que vienen haciendo estos días, la presencia, la contención, realmente la organización ha sido impecable, y por supuesto también a la Fundación CEMAR. Miren, breve decir que a mí me da mucha alegría hacer este tipo de encuentros que en nuestra Universidad de UCES hacemos muy frecuentemente, porque cuando yo me tuve que formar en la carrera de grado, psicología, no había nada de todo esto, y realmente uno buscaba los libritos de UDEVA y miraba las carreras y estaba así. Y hoy ser útiles para estos jóvenes tan inteligentes que están empezando a pensar en su futura profesión, realmente es un placer. Por lo tanto, quiero ser práctica y dar información útil y cumplir con los 10 minutos que tenemos asignados. A veces en estas charlas yo siempre los encaro pensando bueno, ¿qué voy a hacer si soy un licenciado en recursos humanos? ¿Para qué me va a llamar una organización? ¿Qué espera de mí como licenciado en recursos humanos? Es decir, uno podría pensarlo rápidamente así. Dos
las organizaciones y sus empleados. Una de las organizaciones que diría, bueno, seguramente tiene un objetivo, un proyecto para ir adelante, perfecto, necesario, desde luego, pero ¿a través de quién? De nosotros, sus empleados. Hoy día las organizaciones lo saben muy bien, en verdad lo saben desde hace muchos años, que nada se lleva adelante si nosotros, sus empleados, no estamos motivados, si no estamos consustanciados con el objetivo, si no, digamos, tenemos esa fidelidad y esas ganas de quedarnos y de dar más allá del horario de trabajo, dar nuestro pensar, nuestro decir, nuestra innovación, que tan importante es en el área de recursos humanos. Y además es una profesión que si uno no tiene la vocación y la capacidad de trabajar en equipo, bueno, realmente se le podría hacer bastante difícil. Entonces, en definitiva, si uno quisiera decir, ¿cuál es el rol del licenciado en recursos humanos? Es ser un miembro importante dentro de la mesa chica de la alta dirección que va a velar por el desempeño de cada uno de los empleados dentro de la organización. Las organizaciones se innovan permanentemente, adquieren nuevos negocios o cambian y por tanto alguien tiene que tener la mirada global de cuáles son las competencias y los talentos que tengo realmente dentro de la organización y ver cómo brindamos las herramientas para que esos talentos se desarrollen, se fidelicen y no se vayan a otras organizaciones perdiendo nuestro valioso capital humano. Por tanto, ¿cómo va a ser un plan de estudio? Bueno, un plan de estudio que también tiene 4 años, a través de 40 materias, va a tener los grandes ejes, ¿sí? Un eje, porque tenemos que tener una gran vocación humanista, nosotros estamos muy enfocados en las personas, pero lo interesante es que también estamos enfocados en la organización. Entonces, esto es lo que combina lo que nos gustan las organizaciones y lo que nos gustan las personas. Una gran línea van a ser todas las psicológicas, ¿sí? Porque vamos a aprender de qué se trata la conducta, el comportamiento humano en el campo laboral, cómo la vida laboral incide en las personas y las personas en la vida laboral. Otra gran línea va a ser la línea del derecho, por supuesto, el derecho laboral, individual, colectivo, el de la seguridad social. Luego iremos teniendo una cantidad de materias que son las herramientas, ¿sí? A través de las cuales vamos a gestionar la selección de personal, la capacitación, la evaluación del desempeño, las remuneraciones. Y llegaremos por casi la mitad, pasadita la mitad de la carrera, a un hito importante que es la tecnicatura, que es una tecnicatura universitaria en la administración de recursos humanos. Y quedarán 15 materias nada más, que será el tramo final, que es el tramo de la licenciatura, que es el tramo gerencial, porque tenemos que, digamos, aprender y practicar cómo se lideran, cómo se planifica, cómo se gestionan estratégicamente los recursos humanos, porque a medida que subimos en la escala, vamos dejando la tarea más operativa, inicial, a tener una gestión más estratégica de todas las personas dentro de la organización, siempre en equipo, en conjunto con las demás áreas, digamos, porque, bueno, estamos integrados con todas las áreas. Esta carrera tiene una amplia salida laboral, que es un tema también que siempre preocupa a las personas, por más que su contenido pueda ser lindo, también se preocupan, bueno, pero hay campo de trabajo en Argentina, en el mundo, donde, miren, la salida laboral es muy amplia. Tanto una pyme como una empresa grande, nacional, multinacional, una ONG, todas requieren tener expertos en la gestión de personas. Las personas no trabajan solo por una remuneración, esto está totalmente comprobado, a pesar de que la remuneración, por supuesto, es importante. Las personas quieren aprender dentro de sus puestos de trabajo, se quieren desarrollar profesionalmente
y como personas. Entonces, tener buenos planes de desarrollo, tener buen clima laboral, tener un buen sistema de liderazgo dentro de la organización. Nosotros somos especialistas fundamentales para orientar a ellas a que obtengan de los empleados lo mejor de sí y a su vez ellos obtengan lo mejor de la organización y hagan un maridaje enriquecedor para ambos. Ese es un foco muy importante para nosotros. Esta carrera en UNCES tiene un alcance internacional por cuanto tenemos convenios con muchas universidades en todo el mundo donde se pueden hacer de manera voluntaria intercambios estudiantiles. Una vez obtenido el título, la profesión nos permite ejercerla en cualquier lugar del mundo. ¿Qué va a ocurrir cuando vayamos a otro país? Bueno, algo de sentido común. Ver la reglamentación del país, homologar nuestro título. Desde luego aprenderemos las cuestiones legales de los convenios de trabajo propios de cada país. Las personas son personas en todo el mundo, pero tendremos que aprender también de la cultura del lugar, no solamente de la organización, sino de la cultura de las personas que viven allí. Y esto es un acto de inteligencia cada vez que nosotros nos movamos hacia otra organización, hacia otra provincia, hacia otro país. Tener la prudencia, la humildad, primero de observar y de escuchar, porque en cada lugar las cosas se hacen a su criterio. Y es humilde y es respetuoso que uno entienda cuál es ese criterio, cuál es esa cultura, cuál es ese modo de hacer. Y ya llegará nuestro tiempo de hacer nuestros aportes profesionales y serán bien recibidos y agradecidos si hemos sido prudentes y respetuosos en el inicio. Otra pregunta a veces es cómo elegir la universidad, porque hay mucha oferta. Entonces, tal vez algunos tips podrían ser importantes. Uno, analizar la trayectoria de la universidad, ¿sí? Que tenga trayectoria en lo que es la enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, observar el plan de estudio, ¿sí? Que esté actualizado. Que la formación sea teórico-práctica, eso es muy importante. Hoy hay que ensamblar la teoría con la práctica. Por eso un docente que tiene formación, alta formación académica, pero que está en el ámbito laboral, que trae la experiencia actual del mercado, es muy, muy importante esa combinación. Que la universidad sea innovadora, que esté permanente, que innovación significa tomar lo que tenemos y darle nueva utilidad, mejorar, adaptarnos a las necesidades que vienen. Finalmente, decirles que yo, como psicóloga, y luego, digamos, con mi clínica, he sido psicóloga clínica muchos años, y luego, digamos, volcándome al área laboral, les digo que esta es una carrera hermosa, pero realmente la pregunta sería, ¿cuál es la carrera laboral más linda? Y en realidad son todas. La más linda es la que amamos. Y yo los invito a que revisen todos los planes de estudios y todas las carreras y dejen llevarse por el corazón, por la pasión, por esa carrera que enciende la llama para que ustedes estudien, se levanten todos los días, quieran investigar más allá de lo obligatorio y eso les va a augurar un gran desempeño laboral, porque la salida laboral la construimos sobre todo nosotros con nuestra pasión. Espero haber sido útil, quedo a disposición para las preguntas. Gracias, Liliana, la verdad es lo que decís, la diferencia es la pasión, como dice mi gran colega Ricardo. Yo doy fe, soy licenciada en Recursos Humanos, sé que todas las carreras son hermosas, pero bueno, yo siempre voy a llevar la licenciatura en Recursos Humanos como la carrera que más amé, me parece hermosa. Yo me orienté hacia Relaciones Públicas, pero por supuesto que desde Recursos Humanos también tenés una gran salida también para el área de Relaciones Públicas, como fue mi caso, pero es una carrera hermosa en el sentido de que es generalista, tanto en empresas como en el área fuera de las empresas,
en el área pública o en el sector público, tenés una amplia salida laboral y amplios sectores donde uno podés trabajar. En las consultorías privadas, en las organizaciones. Claro. Exactamente, eso a veces los chicos no saben lo que es una consultora, justamente, Liliana trabaja en una consultora, tiene una consultora, y muchas veces no hacen esta suerte de terciarizar, ¿no? El trabajo de una empresa, como por ejemplo en la búsqueda y selección de empleados, claro. En capacitación, dentro de una misma empresa trabaja en desempeño, bueno, en remuneración. Miren todos los... A quien le gusta la parte dura. Claro, bueno, que no fue mi caso. A muchos les gustan las partes duras, entonces, por ejemplo, hacen consultoría en remuneraciones, en compensaciones, en clima laboral. Exacto. Transitar por las organizaciones, salir de ellas y, como el caso mío, montarse una consultora y especializarse en algo, ¿no? Exactamente. O a algunos nos gusta estar un poco en la organización, un poco en la consultoría. Bueno, quedo a disposición Diana, para las preguntas. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente presentación. Tenemos aquí presente, vamos a saludar a María Rosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Cómo están todos? Todos muy bien. María Rosa, voy a pasar a presentarte. Hasta ahora no hemos, así como en esta expo virtual y en nuestro programa que trabajamos aparte, en el programa de acompañamiento vocacional, nunca hemos trabajado esta carrera, así que es muy interesante poder tener la oportunidad de hablar de la licenciatura en psicopedagogía. María Rosa Vites es directora de la carrera de psicopedagogía de la Universidad de Salvador y vamos a tener la oportunidad de escuchar todo lo que tiene que decir en estos próximos 10 minutos. María Rosa, la sala es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer tanto a Guadalupe como a Francisco por todo lo que nos estuvieron ayudando y a la Fundación CEMAR por haberme invitado para poder hablar de la carrera de psicopedagogía. Como dijo Guadalupe, yo soy directora de la carrera de psicopedagogía de la USAL y egresada de la Universidad del Salvador. Soy profesora y licenciada en psicopedagogía y lo que quiero transmitir en estos minutos es fundamentalmente toda la pasión que siento por esta carrera y lo que significa trabajar en psicopedagogía. Es decir, los psicopedagogos nos ocupamos del aprendizaje de las personas. Fíjense que yo estoy diciendo el aprendizaje de las personas y no el aprendizaje de los niños, porque en general, cuando vienen chicos que están interesados por seguir la carrera, dicen que les gusta trabajar mucho con niños. Entonces yo siempre les planteo que hay otras profesiones que también trabajan con niños. Nosotros trabajamos con el aprendizaje. ¿Cómo aprende ese sujeto desde los primeros años hasta el adulto mayor? Y me parece que esto es algo significativo e importante a tener en cuenta. Los psicopedagogos no trabajamos solo con niños, sino con todas las edades, o sea, nivel inicial, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. Estoy hablando de todo el sistema educativo. Y después con todo lo que está por fuera del sistema educativo que tiene que ver cómo son los aprendizajes de las personas. Cuando hablo de los adultos mayores, hay cada vez más psicopedagogos que trabajan con adultos mayores haciendo estimulación neurocognitiva, es decir, tratando de que todo lo que tiene que ver con lo neurológico y con el cerebro pueda seguir desarrollándose a pesar de que la edad ya sea mayor. Entonces, trabajamos con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Esto lo destaco porque la carrera de psicopedagogía tiene 64 años de vida, la Universidad de El Salvador creó la carrera, y cuando hace 64 años se creó, en general los psicopedagogos trabajaban solo en escuela primaria y en institución educativa y nada más. Y con el paso de los años, las áreas de desempeño se han ido desarrollando muchísimo, y por eso hablo de todas las edades. Entonces, si bien muchos psicopedagogos trabajan en instituciones educativas, que es una de las salidas laborales que más se han desarrollado y que en realidad se trabaja justamente de manera interdisciplinaria dentro de la institución educativa, también es cierto que se trabaja en todo el área clínica, ya que los psicopedagogos trabajan en hospitales, centros de salud, clínicas,
consultorio, realizando justamente diagnósticos y tratamientos de aquellos niños, jóvenes, adolescentes que necesitan realizar un diagnóstico psicopedagógico porque ocurre alguna cuestión en sus aprendizajes. Y dentro de esta área clínica también yo incluyo todo lo que tiene que ver con la diversidad y con la discapacidad. Todos aprendemos de diferentes maneras, según nuestro estilo de aprendizaje, según nuestras dificultades, según nuestra historia. Entonces, cuando uno habla de trabajar con chicos que tienen necesidades educativas especiales, el psicopedagogo es una de las personas que más está trabajando con ellos, muchas veces en el rol de maestro integrador dentro de las escuelas, y en ese caso es el contacto justamente que se tiene con la escuela, el psicopedagogo, el maestro integrador, para que ese niño joven o adolescente pueda aprender. Entonces, el área clínica es otra de las áreas más desarrolladas. Y también encontramos otra área que justamente desde la carrera se ha estado estimulando desde hace bastantes años, es todo lo que tiene que ver con lo comunitario. Es decir, el trabajo del psicopedagogo en la comunidad, ya sea en ONGs, en fundaciones, trabajando específicamente con esa comunidad en la cual se está desarrollando ese psicopedagogo, trabajando fundamentalmente en juegotecas, trabajando en todo lo que tiene que ver con apoyo escolar, ayudando a la inserción de esos niños o jóvenes en la institución educativa. O sea que el área comunitaria desde el psicopedagogo es algo que se ha estado desarrollando y cada vez más hay psicopedagogos trabajando en esa área. Otra de las áreas que también tiene un desarrollo importante es todo lo que tiene que ver con la investigación. Digamos, es importante el pensar que en la carrera de psicopedagogía, ya desde que ingresan pueden participar del departamento de investigación, fundamentalmente para poder ver qué cuestiones se tienen que investigar que tengan que ver con el aprendizaje, con los desarrollos psicopedagógicos, y por lo tanto esa también es un área que empieza en la universidad y que después puede continuar. Teniendo en cuenta todo esto, también es importante pensar, como han dicho otros expositores, que la carrera de psicopedagogía o los psicopedagogos tenemos vocación de servicio, fundamentalmente porque nosotros tenemos que pensar y acompañar a todas esas familias, a todos esos jóvenes, a todos esos adultos. Entonces, la forma de acompañamiento es fundamentalmente el poder trabajar con ellos, ayudarlos en sus aprendizajes, ver cuáles son las dificultades que presentan y que estas posibilidades también les permitan después una salida laboral. Es también importante tener en cuenta en cuanto a todo lo que tiene que ver con la carrera, que los planes de estudio van variando, lo han dicho otros expositores, fundamentalmente porque cada 10 o 12 años hay que revisar todos los planes de estudio para que estén actualizados y para que la salida laboral de los graduados sea la mejor posible. Por lo tanto, en los planes de estudios se desarrolla fundamentalmente, que ya lo han dicho otros expositores, todo lo que tiene que ver con las materias teórico-prácticas. Es fundamental que dentro de la carrera tengan las prácticas profesionales, esto lo van a tener en cuarto año, fundamentalmente para poder saber dentro del área educativa, dentro del área clínica, dentro del área comunitaria, dentro del área de discapacidad o de investigación, todas las prácticas que pueden hacer para que una vez recibidos puedan salir al campo laboral. Igualmente considero que esta es una carrera en la cual uno se va a seguir formando siempre, fundamentalmente porque trabajamos con personas y es una responsabilidad muy grande de nosotros como psicopedagogos las intervenciones que hacemos. Entonces, existen un montón de especializaciones, de maestrías y de doctorado como para poder ir especializándose fundamentalmente en aquella área que les interesa más.
Digamos, la carrera tiene neurociencias, tiene procesos básicos, tiene un montón de materias que tienen que ver con todo lo que se refiere al funcionamiento cerebral y también tienen materias que tienen que ver con toda la estructura psicológica, con las teorías psicológicas, con las teorías de aprendizaje. En consecuencia, van a tener una formación amplia y pluralista. Pero vuelvo a remarcar, por lo menos mi experiencia y mi trabajo desde hace tantos años, uno se tiene que seguir formando, va a seguir teniendo intereses y siguen apareciendo nuevas situaciones que ocurren, ¿sí? En el campo psicopedagógico. Por ejemplo, la carrera tiene seminarios de temática optativa en tercer y cuarto año. Los alumnos votan aquellos seminarios que más les interesan y ese seminario es el que se dicta. Desde hace algunos años hay un seminario que se dicta que es Función e importancia de la estimulación temprana, porque nosotros pensamos que tienen que tener una buena formación en los primeros años de vida para ver cómo son los aprendizajes de esos niños y en general el estimulador temprano trabaja con aquellos chicos que tienen dificultades justamente en su desarrollo y en su maduración. O sea que son seminarios que profundizan mucho más temáticas que son importantes. Por eso vuelvo a repetir esta cuestión de que es necesario seguir formándose y por eso se ofrecen supervisiones gratuitas a nuestros graduados. O sea, los graduados se reciben, pueden querer tener un consultorio y pueden tener supervisiones justamente de todos aquellos casos clínicos que están evaluando, que están viendo, y eso es una oferta que se da porque pensamos que es nuestra responsabilidad seguir formando a los graduados y que puedan tener una amplia salida laboral. Para finalizar, simplemente mostrarles y contarles que yo amo mi carrera, hace muchos años que trabajo y que he descubierto, digamos, sí, intereses que a lo mejor en el momento de la cursada no, y cuando empecé a trabajar en el primer hospital que trabajé, empecé a ver la necesidad de centrarme y apoyar a todas aquellas personas que están estudiando y que a lo mejor tienen alguna discapacidad. Mi formación especial desde hace muchos años es trabajar con niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad y los avances y los aprendizajes que hacen son importantísimos y el psicopedagogo es uno de los baluartes dentro de la institución educativa para que eso se logre. Así que muchísimas gracias a todos y después estoy atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, María Rosa. Es hermoso lo que dijiste, es muy linda carrera. Si no me equivoco, el plan de estudios del 2015, ¿no? Exactamente, es un plan nuevo. Súper actualizado, claro. Exactamente, sí. Así que, bueno, es muy importante. Exactamente, porque bueno, los campos laborales se van ampliando. Entonces es importante, digamos, es como una responsabilidad de todas las universidades poder revisar los planes de estudio, ¿sí? O sea, yo no puedo decir mi plan de estudio, digamos, como que ha cambiado muchísimo, y es la verdad. O sea, justamente siendo psicopedagoga y con el aprendizaje, esto es lo que uno tiene que tener. ¿Cuál es lo mejor que se le puede dar para que nuestros estudiantes puedan después salir al campo laboral y dar lo mejor de sí? Que me parece que todos dijimos lo del servicio, ¿sí? Lo de la vocación. Me parece que tiene que ver con eso, ¿sí? Exactamente. Más esta carrera, además, que es una carrera que tiene implicancias en el ámbito de la salud. Exactamente. Es muy importante la vocación de servicio. Muchísimas gracias, María Rosa. Es muy importante la carrera, muy linda. Y bueno, pasamos a sala de espera, así seguimos con la siguiente presentación. Ahora vamos a hablar van a tener la presentación de la doctora Livia Uriel. ¿Cómo estás, Livia? Estás muteada, espera que te voy a... Ahí está. A ver. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Ahí se te escucha muy bien, Livia.
Muy bien, por suerte. Bueno, Livia va a hablar de una carrera que si bien ya se ha tratado en este panel, pero la Universidad de El Salvador específicamente quiso plantear esta carrera, pero desde lo que es el programa franco-argentino de que vamos a trabajar aquí. Así que, Livia, yo te voy a presentar y vamos a trabajar en ese programa. Es abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, es magíster internacional en gestión universitaria por la Universidad de Alcalá, de España. Es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador y recibió el premio Mujeres Destacadas, otorgado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Livia, es un honor. A partir de ahora, la sala es tuya. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, gracias a todos por estar. En primer lugar, quiero agradecer al Polo Educativo Pilar, a la Fundación CEMAR en la persona de Guadalupe y de Francisco. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor participar de este panel virtual con tan destacados colegas. Y gracias a ustedes por estar y espero y deseo que estas exposiciones y que luego el intercambio de ideas que generemos con las preguntas y respuestas les ayuden a decidir qué estudiar, qué carrera elegir, dónde hacerlo. Todos los que estamos ahora del otro lado del mostrador, por así decirlo, pasamos por la misma situación en que están ustedes ahora, con la incertidumbre de lo que significa elegir una carrera universitaria, con las dudas que uno tiene, sobre todo a los 17, 18 años. Y justo en un año que les tocó con la pandemia, que conozco bien la situación, mi hija también está en el colegio, terminando el colegio secundario, y bueno, con todas las incertidumbres propias. Pero miren, de todas estas situaciones difíciles creo que son oportunidades para mejorar y para salir más fortalecidos. Y ahora sí, antes de empezar a hablar un poco de la carrera, me gustaría destacar determinadas palabras que dijeron los colegas, como Federico, Patricio, Cecilia. Una carrera universitaria, ya sea un politólogo, un abogado, un licenciado en ciencias políticas, en relaciones internacionales, todos estamos disponibles para el otro, ¿no? Como esta palabra, estar al servicio del otro, al servicio de la sociedad, generar empatía con el otro. Creo que es fundamental en el momento que vivimos, en el momento en que estamos atravesando, es pensar en nuestro estudio, en nuestra carrera universitaria, en nuestra profesión, como un servicio al otro. Creo que eso es fundamental. Y vean ustedes también cómo nuestras profesiones están interrelacionadas. No son compartimentos estancos. Un abogado no trabaja solo. Un abogado trabaja con ingenieros, trabaja con psicopedagogos, con psicólogos, con arquitectos. Como todas las profesiones se necesitan de otras y se relacionan con otras profesiones. El derecho regula conductas humanas. Entonces, imagínense que generalmente las conductas se regulan a posteriori que suceden. ¿Y cómo necesitamos del apoyo, del conocimiento de otras profesiones? Una cuestión importante al elegir una carrera, en el caso de la abogacía, Cecilia lo explicó muy bien, a qué se dedica un abogado, cuál es el rol fundamental del abogado, que ustedes saben que es un facilitador, es la persona que ayuda a lograr justicia, es la persona, digamos, que representa a su cliente ante los tribunales, pero esa es una parte de la abogacía, no es solamente, como decía Cecilia, muchas veces ustedes ven las películas, las series, el abogado que litiga, que hace juicios, que va a tribunales, esa es una parte de la profesión, pero no es exclusivamente a lo que se dedica el abogado. Y también la profesión de la abogacía evolucionó, cambió, como cambia la sociedad y cómo evoluciona y se complejiza la sociedad. Y hay otras posibilidades que se le abren al abogado. El abogado puede ser, obviamente, escribano, puede dedicarse a las relaciones internacionales, ser diplomático, puede dedicarse a la consultoría, a la asesoría de empresas, puede dedicarse a la investigación, a la docencia, también puede dedicarse a la magistratura, a ejercer cargos públicos.
en el gobierno nacional, provincial, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, cómo la profesión es una profesión, digamos, muy amplia, es una carrera con contenidos profundos, y no solamente se estudia el derecho, las leyes, las normas, sino que también, como decía bien Cecilia, se necesita de la economía, de la bioética, de la tecnología, digamos, de la sociología, de la historia, digamos, son materias que se necesitan, digamos, para profundizar y para poder llevar adelante, digamos, el rol del abogado. Y sobre todo creo que la universidad lo que tiene que enseñar es a pensar, a desarrollar el pensamiento crítico de sus alumnos, de sus estudiantes. Y ahora sí, me gustaría contarles, nosotros en la Universidad de El Salvador, yo soy egresada de la universidad, bueno, miren, mi caso, antes de empezar a hablar de los programas, soy abogada, en un principio ejercí la profesión, me gustaba el derecho, por ejemplo, procesal, tengo una especialización en derecho procesal, pero después la vida me llevó, digamos, a la gestión universitaria y por eso también, bueno, tengo mi maestría en gestión universitaria. La vida es muy larga y uno muchas veces a lo largo del desarrollo profesional va cambiando, va variando, le van gustando otras cosas y cómo un posgrado, un estudio de posgrado nos puede dar esa especialización que necesitamos en un momento determinado. En la facultad tenemos 2 programas de abogacía. Hay un programa que es el programa tradicional. Nosotros hace más de 60 años que dictamos la carrera de abogacía. Y hay un programa de doble titulación franco-argentino por un convenio con la Sorbonne de París. Estos 2 programas tienen una duración total de 5 años y la orientación es generalista. Digamos, se ven todas las ramas del derecho civil, laboral, penal, además de todas estas materias como historia, como economía, como regulación del mercado, como puede ser contabilidad para abogados, como teología, sociología, que nutren también el trayecto o la currícula. El programa en específico, el programa franco-argentino, como les dije anteriormente, los trabajos se iniciaron en el año 2001, digamos, esta carrera se inició, la primer cohorte terminó en el año 2005, y es una carrera que permite al estudiante ser alumno de la Universidad de El Salvador y al mismo tiempo ser alumno de la Universidad París I Panthéon-Sorbonne. Es una carrera hermosa, es muy linda. No solo se ve el derecho argentino, sino también se ve el derecho francés y el de la Comunidad Económica Europea. Me pone en la misma situación que si estoy estudiando en París, pero no tiene el alumno necesidad de viajar. Hay materias de contenido argentino, obviamente, y de contenido francés, y para estas materias de contenido francés vienen profesores de Francia a dictar las clases. Estos profesores pertenecen a un consorcio de universidades, no solo de la Sorbonne, sino de otras como la Universidad de Lyon, de Montpellier, de Toulouse, que vienen a dictar, digamos, sus materias francesas a la Argentina. Este año, dada la situación, estamos todos trabajando en esta virtualidad, entonces posiblemente también los profesores franceses van a tener que adaptarse a esta nueva modalidad. Y es una carrera que además de abrirme las puertas un poco, digamos, de la Comunidad Económica Europea, de Europa en sí, yo lo veo como un plus, que es el idioma francés. En abogacía nosotros también tenemos 2 niveles de idioma, los alumnos pueden elegir inglés, francés, italiano, pero esta carrera obviamente que el nivel de francés es mayor que se exige, porque es lo mismo que si fuera un alumno que va a Francia a estudiar. Entonces, además durante la mañana los alumnos cursan la carrera y a la tarde tienen 2 veces por semana idioma francés. Entonces, no hace falta saber francés para empezar la carrera.
uno puede tener 0 conocimiento de idioma francés y lo va adquiriendo a lo largo de estos 5 años de carrera. Durante los 2 primeros años, cuando vienen los profesores franceses a dictar sus clases, las clases se dictan con traducción simultánea para el que no tiene conocimientos, entonces perfectamente pueden seguir las clases. Y ya en tercer año, con los conocimientos que se van adquiriendo, perfectamente pueden seguir las clases en el idioma, directamente del docente, digamos, en idioma francés. Es una carrera que abre las puertas de Europa y del mundo. No solo permite trabajar en empresas multinacionales, sino también en ONGs, en organismos del Estado, y es una carrera que nos pone en la misma situación que si fuéramos alumnos en Francia. Podemos ser asesores legales en Francia y en toda la Unión Europea, y en el caso de Argentina, por ejemplo, un abogado cuando quiere ejercer la profesión va al colegio profesional, se matricula y ejerce. En Francia no, en Francia el Estado toma un examen habilitante y en este caso, bueno, el alumno de la Universidad de El Salvador está en la misma posición que un alumno de Francia, ¿no? Somos una filial, ellos nos llaman una filial deslocalicé. Creo que se me está agotando el tiempo. Brevemente lo que quiero decir para terminar, después estoy abierta a preguntas, dejé mi mail por si me quieren hacer consultas, es que vean los planes de estudios antes de elegir y vean además de los planes de estudios qué ofrece la universidad. Y mi consejo es siempre aprovechen al máximo el tiempo de estudio, estos 5 años, 4 años que estén en la universidad estudiando una carrera. Al mismo tiempo, mi recomendación es que se involucren en investigaciones, en proyectos de investigaciones que lleven adelante docentes, hagan intercambios internacionales, hagan pasantías, prácticas profesionales. Creo que eso es fundamental, creo que todos mis colegas también hablaron de eso, de cómo es importante la práctica durante el transcurso, digamos, de las cursadas de las carreras. Derecho es una carrera que cambió, abogacía cambió bastante en el transcurso de estos años, y si bien era en los orígenes una carrera bastante teórica, esto ya no es así, es una carrera teórica sí, pero también una carrera práctica, y las prácticas empiezan desde primer año, casi podríamos decir. Aprovechen este tiempo y háganlo con pasión, con amor y siempre pensando en el otro. Bueno, creo que ya consumí el tiempo, así que bueno, quedo obviamente a disposición de todos ustedes, me pueden hacer preguntas o bien mandarlas por mail. Muchas gracias, Livia, por tu exposición. No quiero adelantarme a comentar sobre lo que dijiste porque vi que hay algunas preguntas relacionadas a lo que yo iba a decir y no me quiero adelantar a la parte de las preguntas, así que vamos a esperar al final. Gracias por tu exposición. Vamos a continuar con la siguiente. Voy a presentar a Cintia Edul. ¿Lo dije bien el apellido? Sí, súper. Perfecto. Cintia es representante de la Universidad de San Andrés, de la licenciatura en Humanidades. La licenciada Cintia Edul es novelista, dramaturga y directora de teatro. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y Dramaturgia por la Escuela Municipal de Arte Dramático. Profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés y de la Universidad de Hurlingham. También es curadora de artes escénicas. Cintia, la sala es tuya. Bueno, muchas gracias. Bueno, me presento, yo soy Cintia Edul, soy licenciada, yo estudié Letras en la Universidad de Buenos Aires y ahora soy coordinadora de la licenciatura en Humanidades de la Universidad de San Andrés. La licenciatura en Humanidades es una carrera bastante nueva, pero que tiene una tradición muy grande en lo que es la Universidad de San Andrés. La Universidad de San Andrés tiene lo que se llama un ciclo de fundamentos. Ese ciclo de fundamentos incluye materias de filosofía, de arte, de literatura, de historia, de ciencias políticas, de abogacía, de matemática, porque lo que cree la universidad desde su fundación es que para tener una verdadera formación lo que tenemos que tener es nosotros una cultura general muy sólida.
En esa estructura nace la licenciatura de Humanidades, que tiene una tradición anglosajona. ¿De qué se trata esa tradición anglosajona? Son de los estudios de artes liberales o liberal arts, como se conocen. En Argentina es bastante nuevo eso, y la Universidad de San Andrés tomó de alguna forma como fue como el mascarón de prueba de abrir, digamos, esta licenciatura que combina 4 áreas, digamos, ¿no? Un poquito más de 4 áreas, pero fundamentalmente tiene 4, vamos a decir, columnas. Arte, historia, filosofía y literatura. De alguna forma, todos el plan de estudios de la carrera están vinculados, digamos, entre la formación de la filosofía, el arte, la literatura y la historia, pero también tiene, por ejemplo, género, tiene proyectos culturales y tiene una serie de orientaciones. Como ustedes tienen, digamos, de alguna forma el plan de estudios, y si pueden ver el plan de estudios, me pueden hacer preguntas también. Yo, en realidad, ahora lo que quiero, de alguna forma, es contar qué es un humanista, digamos, o qué se espera de un humanista, o qué hace un humanista, o qué hacen, por ejemplo, nuestros egresados. Un humanista, digamos, de alguna forma, tiene todas las herramientas para pensar, digamos, al ser humano y el mundo y el contexto en el que el ser humano vive. De alguna forma, estuvimos escuchando muchos colegas que yo me sentía muy afín a muchísimas cosas que decían, y de alguna forma, digamos, cada disciplina, digamos, se espeja en esto que estoy diciendo, solo que las humanidades o la licenciatura en humanidades lo encara directamente, digamos, desde las disciplinas, o sea, y la combinación de disciplinas, digamos, ¿no? Es decir, no pensar como antes, como por ejemplo yo me formé en letras, soy licenciada en letras, y digamos, estudié, digamos, 5 o 6 años, cursé la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, y después me llevó un tiempo más también recibirme. Estuve 8 años casi estudiando. Pero en literatura, obviamente, tenía filosofía, tenía historia, tenía arte, pero mi formación es estrictamente literaria. Después me fui, digamos, como expandiendo a otras áreas y fui completando, y como decían los compañeros, hay que seguir estudiando, decían los colegas, ¿no? Siempre hay que seguir estudiando, es lo que hice toda la vida. Pero el punto es, entonces, o sea, ¿qué se espera de un humanista? ¿Qué es un humanista? ¿Qué hace un humanista? Porque uno dice, bueno, estudio todo esto y ¿qué hago después, digamos? ¿Cuáles son mis herramientas? Pensar el mundo. Pero no pensar el mundo en términos abstractos, pensar el mundo en cómo incidir en el mundo, en cómo poder modificar el mundo, en cómo poder crear herramientas para construir un mundo más justo, cómo poder crear herramientas para desarrollar mejores condiciones para el ser humano. Si yo pienso, por ejemplo, que de las apps, por ejemplo, ¿no? Las apps o las plataformas digitales. El director de YouTube, el CEO de YouTube, tiene formación en humanidades. El CEO de Slack tiene formación en humanidades. El CEO de Spotify tiene formación en humanidades. Uno dice, qué rara combinación entre la ingeniería o la ingeniería, digamos, tecnológica y las humanidades. ¿Qué pasó? Bien, hace tiempo que la ingeniería se empezó a dar cuenta que con los conocimientos de ingeniería solos no es suficiente. Digamos, ¿no? Es decir, como para poder crear apps que puedan transformar nuestra vida, yo tengo que conocer al ser humano, tengo que conocer qué es lo que, digamos, cuál es su contexto, cuáles son sus complejidades, cuáles son sus inquietudes y cuál es el mundo que viene. Y, digamos, y de alguna forma hoy, más que nunca, esto se nos hace completamente evidente, es decir, ¿cuál es el mundo que viene? No sabemos. Digamos, ¿no? De alguna forma lo que nos está pasando es que, digamos, o sea, este virus que nos tiene todos encerrados y que es, digamos, transversal, por eso es una pandemia, es en todo el mundo, de alguna forma digamos, no sabemos qué va a venir, digamos, cómo va a ser el mundo, digamos, del trabajo, por ejemplo, de la pospandemia, cuáles van a ser las inquietudes, frente a qué nos vamos a encontrar como seres humanos. De hecho, nos estamos haciendo muchísimas preguntas los humanistas, cómo llegamos hasta acá, por ejemplo, y hoy por hoy se nos piden muchas respuestas, digamos, a los humanistas. O se nos hacen muchas preguntas, o buscan como entrevistarlos, es decir, pero, digamos, a mí me interesa marcar, digamos, ¿no? Que uno tiene una formación integral muy profunda, de raíces muy profundas, pero que me permite, digamos, desarrollar herramientas concretas también. Es decir, que ser un humanista no es necesariamente, digamos, o sea, como pensábamos en el siglo XIX, estar, digamos, en tu propio escritorio, digamos, pensando, digamos, alejado de la realidad. Todo lo contrario, es con la realidad, es con los otros. Y por eso, como señalaban muchos colegas, fue muy lindo que se señalara desde el principio la vocación de servicio. Eso me parece fundamental. ¿Por qué? Porque trabajamos para pensar un mundo mejor para todos.
de dicho esto, digamos, ¿no? La licenciatura, digamos, nuestros egresados, ¿qué hacen? Por un lado, tienen una salida muy fuerte que tiene que ver con el mundo de las industrias culturales, las industrias creativas y el mundo de las artes, tanto de lo que podría ser la gestión de las artes y de la cultura desde el punto de vista privado como desde el punto de vista de lo público. Es decir, políticas culturales estatales o políticas culturales privadas, o la combinación. Hoy por hoy casi ya es imposible pensar en esa división. Muchos trabajan en, por ejemplo, gestión de museos, gestión de editoriales, gestión de, digamos, en relación a teatros, festivales, es decir, trabajan en lo que sería el mundo de la gestión cultural, desde el punto de vista de la curaduría, digamos, es decir, de la programación, de la producción, de la comunicación. Ahí tenemos como una salida laboral muy común en nuestros egresados. Otro, es decir, que a quien le gusta mucho el mundo de la cultura, yo siempre le digo, estudia humanidades, digamos, porque te da justamente todas las herramientas para poder entender las raíces de la cultura. Yo tengo el objeto artístico, pero conozco, digamos, toda su raíz. Es una salida. Otra, por ejemplo, tiene que ver con lo que es, por supuesto, el mundo académico y el mundo de la investigación. Tenemos egresados nuestros que han entrado, han ganado beca, digamos, en los mejores magísters, digamos, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, y que están haciendo sus maestrías, digamos, en Estados Unidos y en Inglaterra. Una está haciendo una maestría, por ejemplo, en gestión cultural y administración de la cultura en la Universidad de Columbia, otra lo está haciendo, digamos, una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford, por ejemplo. Es decir, que tomaron, digamos, una clara línea de investigación académica. ¿Y qué es la investigación académica? Sí, bueno, incluye la docencia, pero básicamente tiene que ver con la producción de conocimiento. Es decir, construir conocimiento, investigar, publicar libros, publicar artículos, estar, digamos, en los debates, digamos, contemporáneos de las discusiones de las humanidades, tanto en el ámbito académico como por fuera del ámbito académico. Hoy estamos viviendo un mundo donde ese lugar en el que yo me formé ya no es el mismo, digamos, ese lugar en el que, digamos, la academia, digamos, o sea, como espacio completamente autónomo y separado de la sociedad y de la realidad, ya no es lo mismo. Ahora estamos, digamos, en una academia mucho más híbrida, donde el profesor, digamos, se mezcla con el artista, donde el profesor se mezcla con el científico que está investigando en su laboratorio, donde hay un diálogo mucho más cotidiano, digamos, con eso. Entonces, ahí tenemos otra salida laboral. Y después, un mundo nuevo, digamos, que es el mundo de lo que se crea para el futuro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho contar la historia de Santiago, que es un egresado nuestro que fue a hacer una maestría en bioética a la Universidad de Nueva York. Y yo le escribía, digamos, ¿no? Cuando él hacía esa maestría en bioética, y le digo, ¿pero y cómo es? Me dijo, mira, es una maestría, me dice, esto es nuevo, me dijo, es un área de estudios nueva, no existía hasta este momento, y es nueva a partir, digamos, se acaba de crear. Me dice, yo estoy cursando, me dice, con médicos, con científicos, me dice, y con filósofos. Entonces, o sea, me decía, o sea, mis compañeros, me decía, de curso son médicos, científicos, filósofos. Es decir, como algo completamente nuevo, digamos, que corría todos, digamos, ¿no? Como los márgenes de lo que uno conoce y de lo que uno conocía hasta este momento. Y ese es un poco el mundo que viene. Es un mundo que tiene muchas cosas de desconocidas. ¿Y yo qué digo frente a ese mundo? Bueno, digamos, muchas llaves, digamos, ¿no? Porque muchas llaves me permite, y no solamente yo pienso en llaves, pienso también en que uno es el artesano de ese futuro, digamos, ¿no? Uno es el artesano, uno es el que va a construir también ese futuro. No pensar solamente en lo conocido, pensar que yo tengo las herramientas para construir cosas nuevas. Y para mí las humanidades lo que nos permiten es pensar eso. Por eso siempre me parece interesante, digamos, resaltar, digamos, que, por ejemplo, yo digo, todas las apps que consumo, yo consumo YouTube, consumo Spotify, consumo Netflix, consumo Slack, consumo un montón de apps y digo, qué loco, digamos, ¿no? Todos los CEOs de esas plataformas y de esas apps están formados en humanidades. ¿Qué hay ahí? No es casual, eso se estudió, eso se analizó, es decir, ¿en qué momento la ingeniería se dio cuenta que necesitaba de los humanistas? ¿Por qué un humanista puede ver el mundo, digamos, ¿no? Y puede, digamos, reconocer las necesidades del otro, tiene elementos para verbalizar y decodificar el contexto, digamos, ¿no? Es decir, tiene elementos para, digamos, poder traducir eso que para otros no es fácil de traducir. Eso que para otros puede llegar a ser una sensación, puede ser una percepción, pero no lo puede poner en palabras y a partir de eso no puede construir una idea. El humanista es el que puede hacer eso.
El humanista es el que tiene, digamos, esas herramientas, digamos. Sí, Guadalupe. Perdón, Cintia, se nos acaba el tiempo. Me pareció un poquito, ¿eh? ¿No te apareció? No, lo pusimos un minutito. Bueno, no hay problema. Perdón, No, quería cerrar con algo más. Te doy un minutito para cerrar, si querés. No, eso, digamos, sí, quiero decir 3 cosas. Por otro lado, también como otras universidades que los colegas que comentaban, la Universidad de San Andrés tiene un programa de Study Abroad, es decir, que vos podés hacer un semestre, digamos, en alguna universidad. Todos los alumnos que tienen un promedio de más de 8 pueden acceder al programa de, digamos, de Study Abroad. Y por otro lado, tenemos pasantías con instituciones culturales en las que durante la cursada de la carrera con los alumnos pueden, por ejemplo, hacer una pasantía en un museo, en una editorial, en digamos, en una dependencia, digamos, dentro de la estructura cultural del Estado, que puede ser un teatro público, y, digamos, de esa forma también empezar a desarrollar herramientas laborales, una agenda de contactos que es súper importante, y por último, que también en la universidad tenemos como una mirada sobre la educación, que, digamos, donde la educación situada, es decir, no solamente dentro del aula, es muy importante. Entonces, digamos, estudiar en los museos, estudiar en los teatros, estudiar en las editoriales, o sea, estudiar con el que hace, también es algo que está muy contenido en nuestros programas. Y que tenemos, digamos, y que la carrera tiene 5 orientaciones: en literatura, historia, filosofía, arte o gestión cultural. Es decir, que si vos querés profundizarte en una de esas, o sea, salir con una orientación en filosofía, o con una orientación en literatura, o en arte, o en historia, o en gestión cultural, tenés esa posibilidad. Hermoso, gracias, Cintia. La realidad es que yo voy a cometer un sincericidio. Entendí mucho más el trabajo de un investigador y de alguien con tu profesión y con tu perfil viendo documentales de Netflix. Yo soy adicta a los documentales de Netflix y la realidad es que a partir de ahí entendí cuánto tiene un investigador por delante y cuánto falta además, ¿no? Por investigar y todo esto nuevo, ¿no? Que estás planteando que queda y lo que todavía no sabemos. No, totalmente. Muy interesante, Cintia. Yo voy a ir invitando a cada uno de los oradores, entonces, de a poco, a que se vayan sumando, porque ya llegó el momento de las preguntas. Voy a pedir disculpas en nombre perdón, se me fue el nombre, de Patricio de la Giovana, porque lamentablemente se tuvo que retirar, así que las preguntas de él vamos a tratar de responderlas, y si no, está el correo de él que lo ha dejado para compartir más adelante. Le doy la bienvenida nuevamente a todos, y vamos a comenzar con las preguntas. Esta primera pregunta que tenemos, la van a ver al frente, es para Cecilia. ¿Es verdad que estudiando abogacía nada más aprendés derecho y con la práctica, obviamente teniendo en cuenta lo que estudiaste, te convertís en abogado? No es así. Acá la voy a invitar después a Livia también. La realidad que uno, digamos, para ser abogado, por supuesto tenés que tener una base jurídica muy importante, que no solo tiene que ver con, digamos, con conocer la legislación. Pensemos que, para contestarlo cortito y en síntesis, ¿no? Lo que es el derecho, la formación del derecho proviene, digamos, del origen del derecho romano, antes de Grecia, y en realidad lo que vos tenés cuando estudiás es un poco pasar tanto por el campo, digamos, de la historia, de lo que hubo antes y de la legislación que hay hoy. Digamos, mucho de todo lo que tenemos en el derecho consuetudinario todos los días tiene que ver, digamos, con esa práctica. Y no, el tema es que el abogado muchas veces dicen, se hacen en la calle por el tema de tener que, como les decía, les contaba antes, de patear tribunales, pero no es así. Eso es una visión, digamos, bastante antigua de lo que era el abogado. No, para nada. Hoy el abogado tiene que conocer mucho de tecnología. La pregunta fue para ella. Livia, no sé si querés agregar algo más. Ahí se entrecorta un poquito, perdón. ¿Se escucha? No, coincido con Cecilia. El abogado no solamente, digamos, tiene que conocer la legislación, la ley sí, pero no es solo el rol del abogado, y además las legislaciones, las normas, las leyes cambian constantemente. Entonces,
no sirve de nada en este momento, digamos, saber de memoria la legislación. El abogado va más allá de eso. Entonces, no, para nada. Coincido con Cecilia ampliamente. Sí, obviamente que cuando uno es abogado litigante, digamos que hace tribunales, la práctica es muy importante, pero la práctica ya está también, digamos, impartida o dada desde la carrera. Digamos, es una visión un poco, digamos, antigua de lo que era la profesión de abogado. Perfecto. Pasamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es para Liliana y dice así: buenos días, mi pregunta es si hay un punto en que recursos humanos se cruce con psicología. Ajá. Por supuesto que recursos humanos tiene una base humanística y psicológica muy importante. Tal vez para ayudarlos, lo podríamos decir así. Como psicóloga que soy, mi carrera que amo también, nos formamos para entender la conducta de las personas en todos los campos, como lo dijo exactamente y muy bien claro. Es decir, que tanto van a venir No importa, estoy en la conferencia, me caí 2 veces. Los problemas o necesidades que tengan las personas o las familias en el campo, digamos, de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, de la vida de familia, de las adicciones, de todos los campos. Ver un campo clínico. En recursos humanos nos vamos a formar para entender el comportamiento de las personas dentro del mundo laboral, cómo la vida laboral impacta en la vida de las personas, cómo las personas también impactamos en el campo laboral. Desde luego que, digamos, yo como psicóloga tenía ya muy facilitado entender el mundo del comportamiento de las organizaciones, pero me di cuenta que después yo, si quería realmente adentrarme en la gestión de recursos humanos, tenía que aprender todo lo que era la gestión. Por tanto, fui y me hice una especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Ahí me adentré y entendí cuál es todo cuál es toda la gestión, todas las realmente con mi más profundo. Arrancan por la gestión de recursos humanos, porque en realidad tienen definido, algunos arrancan los estudios por recursos humanos, porque de entrada tienen pensado que quieren trabajar en el área laboral, pero después, como todos mis colegas lo han dicho, como esto no termina con una sola carrera, entonces de nuevo les ponen un posgrado. Puede ser en psicología, por supuesto, o puede ser otra carrera como la licenciatura en psicología, puede ser un posgrado en psicología organizacional, etc. Como todo bien dicen mis compañeros, esto es simplemente una base, una carrera de grado, y a partir de ahí tenemos que seguir sumando, y sobre todo, si le vamos sumando disciplinas complementarias, es muy enriquecedor. Los psicólogos lo sabemos muy bien, y ya dejo la palabra, porque al tratar con personas, todo, acá mi colega me va a decir que sí, todo lo necesitamos. Saber de deporte, saber de política, saber de sistema, saber de antropología, saber de literatura, saber del mundo, porque las personas son únicas. Y en recursos humanos, con este tema de la cultura organizacional, no andamos muy lejos. Cabezas abiertas, mentes abiertas, digamos, muy abiertas a la diversidad, y bueno, carreras muy lindas todas, no quiero estudiar todas, pero bueno. Exactamente. Gracias, Liliana. Vamos con la siguiente pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Para Federico, ¿cuál considera él que es la diferencia entre la licenciatura en psicología y la licenciatura en ciencias del comportamiento humano?
Bueno, una pregunta, la verdad, muy interesante. En realidad nosotros los psicólogos como profesionales de la salud nos dedicamos, por supuesto, a estudiar particularmente el comportamiento humano. Quizás sucede, y es algo que responde más a formaciones en el exterior, en países como Perú o como México y en otros países también, a veces se presenta la formación como licenciatura en psicología y ciencias del comportamiento humano. Los psicólogos no trabajamos, como dije antes, únicamente en el ámbito clínico, ¿sí? Trabajamos en otro tipo de espacios, siempre tomando en cuenta cómo, digamos, cuál es la dinámica, cuál es ese comportamiento según el contexto en el que trabajemos. Los psicólogos tenemos una matrícula, esa matrícula, la tenemos que tramitar, esa matrícula nos permite poder empezar nuestro desarrollo como profesionales de la salud, atendiendo pacientes. Esto es algo importantísimo para destacarlo. No quiere decir que el resto de las formaciones que nosotros encontremos como ofertas no sean las adecuadas, sino que es importante que entendamos la diferencia entre un psicólogo social, un coach ontológico, un mentoring, como se le dice ahora, o mentoría, consultoría, y una licenciatura en psicología. Los psicólogos somos profesionales de la salud mental, tramitamos nuestra propia matrícula y eso nos habilita a nivel nacional, porque estamos, regidos bajo la ley número 43, que nos permite, poder recibir y atender pacientes, ¿no? Esta es una diferencia, me parece más que importante y aclararlo. No tengo colegas acá en el panel que lo saben muy bien. Y quizá también para adición, para poder incorporar también en relación a la pregunta anterior, que también tiene que ver con eso. Es muy difícil hoy concebir nuestra profesión desde solamente una lectura. Nuestro rol cada vez más, y comparto el espacio con el resto de mis colegas, debemos y tenemos la obligación de trabajar interdisciplinariamente. ¿Por qué? Porque simplemente en todos los espacios, hay personas. Y donde haya personas, vamos a estar los profesionales de la salud mental. Exactamente, tengan en cuenta eso, chicos, que también muchas veces cuando se actualizan los programas de estudio, los planes de estudios de las carreras, como puede pasar, por ejemplo, con recursos humanos, de repente hay universidades o instituciones que lo tienden al nombre gestión de los recursos humanos, gestión del talento, es decir, esto sucede con muchas carreras que al actualizar los planes de estudio cambian los nombres o porque también las disciplinas tienden hacia otro perfil de egresado, entonces eso muchas veces hay que estar atentos con respecto sumando, ¿no?, a esta pregunta. Vamos con la siguiente. Esta dirigida, la voy a dirigir a María Rosa, que es, si estudias la carrera de psicología, ¿no podés dar también psicopedagogía? Me interesan mucho las dos. Muchas gracias. Bueno, a ver, son dos carreras que están relacionadas, lo que decía Federico es tal cual, yo no concibo que no se haga un trabajo interdisciplinario, porque la persona es una, entonces psicólogos y psicopedagogos trabajamos mucho en conjunto, pero son dos carreras que tienen formaciones específicas, ¿sí? A lo mejor yo lo que sí te puedo plantear a la persona que hizo, a Julieta, en la USAL nosotros la carrera está en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Por lo tanto, nuestras dos carreras tienen un ciclo básico común en primer y segundo año. Son las mismas materias en primero y segundo. Después, a partir de tercero, se abre y los que siguen psicología van para ahí y los que siguen psicopedagogía para la otra carrera. Entonces, si bien están relacionados, en realidad la mirada que tiene el psicopedagogo es específicamente el aprendizaje. Por supuesto que vamos a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la estructuración subjetiva, con lo emocional, pero siempre en relación con por qué esa persona tiene dificultades para aprender. Y si vos estás tan interesada en las dos carreras, la USAL lo que tiene es la doble licenciatura. Te recibís de psicopedagoga y con 2 años más te recibís de psicóloga o al revés. Entonces, justamente como nuestros 2 primeros años son comunes, tiene esa facilidad de que después puedan hacer lo que nosotros llamamos doble licenciatura. Pero son 2 carreras que tienen una mirada específica en cuanto a ese sujeto, ¿sí?
Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, esta es para Cintia. ¿Tiene algo que ver humanidades con la filosofía? Sí, absolutamente. Digamos, una de las columnas que decía al principio, digamos, de formación son las materias en filosofía que tiene la carrera. Es decir, que tiene un fuerte, digamos, una fuerte, digamos, te diría impronta en filosofía y en ética. Lo que pasa es que no es solamente eso, digamos, ¿no? También tenés mucho de literatura, mucho de historia y mucho de arte. Hay, digamos, momentos del programa en que, por ejemplo, el segundo año es todo Argentina. Entonces tenés filosofía, digamos, o sea, tenés historia argentina, arte argentino, literatura argentina y filosofía. Entonces vos un mismo problema lo estás viendo desde un montón de puntos de vista, digamos, y un montón de disciplinas, pero, digamos, eso te va justamente complejizando la mirada y permitiendo realizar vinculaciones mucho más profundas, digamos, ¿no? Después, por ejemplo, otro año es todo Latinoamérica, pero filosofía es una de las, digamos, como vamos a decir, de las patas centrales de la carrera, y después podés hacer tu orientación en filosofía, es decir, que a eso le sumás otras materias en filosofía que pueden ser optativas y mismo tus materias de orientación y salís con una fuerte, o sea, sos humanista con una orientación en filosofía. Así tiene, digamos, claramente, digamos, o sea, y de hecho, de los fundadores de la carrera, 2 son filósofos, digamos, es una carrera que se empezó entre la gente de literatura, la de arte, los filósofos y los historiadores, o sea, se pensó entre todos, o sea que sí, claramente filosofía es una de sus patas muy fuertes. Muy bien. Yo voy a tratar de que cada orador responda 2 preguntas. Son muchas las que hay, les pido disculpas. Igualmente acabo de compartir los correos de todos para que puedan escribirles si alguno quiere. Escribir por mail, o sea. Por supuesto. Así que voy a tomar, que ya que sos la última oradora, una última pregunta más para vos, que dice, ¿qué cambios podría realizar un humanista en la sociedad? Para mí, digo, todos los cambios que hay que hacer los tienen que hacer los humanistas. O sea, para mí los humanistas son los que de alguna forma se van a poner a la cabeza, o sea, tienen que salir a la cabeza de todo. Digamos, hay algo también en la forma, o sea, pensar que el mundo que vivimos lo pensaron humanistas. Y el mundo que vivimos hoy es un mundo que se pensó en el siglo XVIII, lo pensaron los filósofos de la Ilustración. O sea, es el mundo que vivimos hoy, digamos, ellos se pensó en el siglo XVIII. La forma en la que nos relacionamos, la forma en la que vivimos las relaciones sociales, la forma de nuestro trabajo, es una forma que se pensó, digamos, ¿no? O sea, fue el movimiento de la Ilustración que se pensó en el siglo XVIII. Hoy todavía estamos en ese paradigma. Ese paradigma está completamente averiado, tiene agujeros por todos lados y ya cada vez queda menos de eso y viene más el futuro. Ahora, digamos, fueron los humanistas los que pensaron este mundo. Para mí son los humanistas, digo, no sé, todos los que estamos acá somos humanistas, quiero decir, digamos. Es decir, no, digo, como, digamos, si bien, digamos, no somos de alguna forma todos humanistas, acá es donde están para mí las herramientas del futuro, digamos, ¿no? Es decir, o sea, no se va a poder pensar, digamos, insisto, no se puede pensar la técnica por fuera del humano, o sea, digo, no va a haber que volver a pensar muchas cosas, esas cosas para mí van a estar, digamos, o sea, digamos, bien, van a venir desde las humanidades. Muy bien, muy bien. Entonces vamos con la siguiente pregunta sobre derecho, que dice, ¿se podría estudiar derecho con un foco en lo internacional o es más recomendable estudiar directamente relaciones internacionales y ciencias políticas? Voy a invitar a que Livia responda también en el panel de derecho y Cecilia, que estamos con un problema de conexión, a ver si la puedo agregar. Livia, si querés tomar la palabra y luego continuamos con... Sí, Anaí, muy buena tu pregunta. Sí, perfectamente. Mira, en derecho hay materias que son relaciones, hay una materia que es derecho internacional público y hay otra materia, por ejemplo, en nuestro caso, derecho internacional privado, que abordan temáticas, digamos, distintas, pero, por ejemplo, derecho internacional público, se estudia todo lo que es las relaciones entre los estados, entre las organizaciones internacionales, son, digamos, tiene, y después, por ejemplo, en la carrera franco-argentino, vos ves todo el derecho de la integración, que es muy fuerte, obviamente, el estudio de esa rama en esa carrera, pero sí, inclusive el abogado después puede dedicarse, como dije antes, a la diplomacia, a las relaciones internacionales. Es una carrera que, derecho, es muy amplia y te da herramientas para ejercer, como decíamos antes, no solo la abogacía en el plano de la litigación, sino del asesoramiento, de la consultoría y sobre todo para hacer, obviamente, seguir después carreras diplomáticas. No sé si contesté la pregunta.
Cecilia, quisiera sumar algo, no sé si pudiste escuchar algo. Digamos, todos los, perdón, esto para agregar, todos los procesos de integración regional tienen su base en el derecho. Entonces, es muy importante ese aspecto. Perfecto. Cecilia, ¿nos escuchas bien? Está complicado. Bueno, vamos a continuar. Esta es una pregunta genérica, vamos a tratar de hacerlo un poquito resumido cada uno. ¿Qué dice? Mi duda ante los expositores es que claramente cada uno ofrece un servicio específico a alguien según su carrera. Puede ofrecer varias oportunidades de trabajo, pero ¿es asegurado conseguirlo? Gracias. Bueno, si me permiten, respondo yo primero. Me encanta esta pregunta porque es bien orientativa, ¿no? Que tiene que ver con las expectativas que a veces tiene uno durante, en una primera instancia, la elección de una formación académica para luego poder tener una buena inserción laboral. La realidad, Azul, es que lamentablemente, y como orientador, romper un poco esa ilusión de que lamentablemente no tenemos, nada nos asegura, digamos, el porvenir el día de mañana. Por eso, más que nunca, me parece que es importantísimo que podamos y tengamos presente nuestra vocación. Todos nuestros colegas, todos me parece hemos coincidido en la importancia de encontrar ese rumbo que nos acompañe desde un lugar de encontrar aquello que sea nuestra vocación, aquello que nos apasiona, que nos permita explorar, desarrollarnos, crecer. Yo lo que te puedo asegurar, Azul, es que si nosotros, en ese sentido, hacemos una elección lo más acertada posible, probablemente vamos a tener un porvenir de lo mejor, porque por lo menos vamos a estar verdaderamente conectados y comprometidos con eso que nos apasione. Todo lo demás, vendrá por consecuencia, ¿no? Sí, yo quiero decir una cosa muy breve en relación a esto, que completamente de acuerdo, que es el deseo, lo que te mueve para mí, ¿no? Y si es eso es lo que construye. Yo todos los trabajos que tengo me los inventé. Es decir, de verdad, o sea, yo, por ejemplo, en la Universidad de San Andrés dicto materias que no existían, las inventé yo. Creé una plataforma de teatro latinoamericano que gestioné durante 10 años, la inventé yo. Después vinieron las empresas y pusieron el dinero, la inventé yo, digamos. Es decir, todos los trabajos que tuve me los inventé. Y eso es porque tengo las herramientas para pensar cuáles son las necesidades y me gusta mucho lo que hago. Entonces estoy apasionada todo el tiempo pensando cómo puedo mejorar eso, digamos, de lo que hago. Entonces, para mí, digamos, o sea, en ese sentido coincido completamente con lo que acaba de decir el colega, o sea, es como, digamos, es eso. Y cómo la creatividad, cómo la creatividad ocupa un lugar fundamental, ¿no? Cuando uno está verdaderamente conectado con lo que le gusta. Total. Yo lo que le sumaría a todo lo valioso que dicen aquí mis compañeros es que a estas jóvenes se trabaja en la personalidad también, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, tengo que tener una vocación, tengo que tener un sueño realizable, que es lo que hace que uno vaya más allá de todos los inconvenientes. Aprender a que tenemos que conocernos como seres humanos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Empezar a tener dominio de la emocionalidad, tenemos que darnos cuenta en qué emociones estamos siendo atravesados, ¿sí? No ir a hablar con el jefe por ahí cuando ese día uno está muy mal, o no ir a visitar un cliente porque si hoy no es el día. Por otro lado, madurar la tolerancia a la frustración. La vida está llena de frustraciones. El problema es cómo las atravesamos. Por otro lado, ir construyendo, en la medida de lo posible, la mayor objetividad posible para analizar los problemas. Muy bien hemos dicho acá los compañeros que las formaciones universitarias son para que desarrollar nuestro pensamiento crítico. Nos van a pagar por saber resolver, por tener opciones de resolución. Pero si nos toca demasiado la subjetividad que nos conforma, esto quiero decir que
que no somos objetivos, que nos dejamos llevar por nuestras ideas, nuestros pensamientos y no nos damos cuenta de que estamos proyectando, volcando lo nuestro y no lo que está realmente, los hechos objetivos. Entonces, y por último, que uno debe tener es a distribuir las energías, ¿sí? Es un buen secreto, digamos, saber cómo distribuir, porque la energía mental, la energía, el tiempo es limitado. Trabajamos siempre limitadamente, los recursos no son ilimitados, nuestras ganas, nuestra salud, el horario. Entonces hay que tener la inteligencia de saber cómo distribuir, como decía un gran pensador, mi colega lo va a conocer, Winnicott, que hablaba de cómo tenía que ser una mamá. Bueno, también tú, por supuesto. Entonces la mamá tenía que ser suficientemente buena. Ni muy buena exageradamente, porque entonces se torna, digamos, muy tóxica, ni poco que le falte. En la vida, el economista, hay un premio Nobel en Economía, que nunca recuerdo su nombre, que decía lo mismo, digamos, hace pocos años, ¿no? Que un buen economista tiene que dar opciones suficientemente buenas. Entonces, a veces, saber distribuir con criterio, con inteligencia, fundamentalmente, ¿qué es la inteligencia? Sino la capacidad para aprovechar, hacer el mejor aprovechamiento de lo que tenemos, no es tener un alto coeficiente intelectual. Hay muchos con alto coeficiente intelectual, pero no hacen una vida inteligente. Así que bueno, para nuestros gente joven que son el futuro, que es por donde van a ir los negocios en el futuro, ellos son lo que viene, a ellos vamos a estar mirando nosotros, porque en realidad sus necesidades, sus demandas son la construcción de lo que está por venir. Si me permite. Y decir, construyanse la personalidad. Es la herramienta del éxito, digamos. Sí, Livia. Sí, muy simple. En nuestro caso, el 95% de nuestros graduados de los últimos... Congeló. Ay, justo se le fue internet. Bueno, les pedimos disculpas, es un día muy complicado con internet, están pasando cosas extrañísimas a todo el mundo, o sea, que debe ser algo muy general. Como yo aquí a lo último les compartí para que puedan ver todos los que están presentes, hay un montón de chicos conectados en estos momentos, así que pueden ver los mails de todos, disculpen la desprolijidad, pero por el tema de internet preferí poner todos los mails en una sola presentación, en un solo comentario, así podían conectarse para los que tengan más dudas. Todos los oradores, yo les quiero decir que tienen un montón de preguntas más aquí en los paneles. No sé cómo elegir porque la verdad es que son tantas que la verdad es que no quiero discriminar a nadie y no quiero que nadie se quede afuera, pero bueno, ya estamos hace casi 2 horas en este panel, así que no quiero restarles más tiempo a estos profesionales que estuvieron acá y que nos han brindado su tiempo. Muchísimas gracias por haber estado. Sabemos que tienen un montón de trabajo y un montón de cosas importantes y la verdad que estén aquí brindándole su apoyo y su información y sus conocimientos a todos estos chicos es muy importante. Así que la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento. Si alguien quiere dejar alguna palabra final, es ¿Sabés el qué momento. me gustaría, Guadalupe, que supongo que también va a ser el deseo de mis colegas? Hay tantas preguntas. Y a mí me maravilla que los jóvenes hagan todas esas preguntas. Entonces, con nuestros correos, que la copien y la peguen si quieren, que nos escriban. Después vemos, porque podemos hacer un WhatsApp con algunos para vernos y charlar. Hacemos un WhatsApp compartido, con eso. Sí. Que gente joven que esté preocupada por la carrera, que quiera saber, que quiera diferenciar, bueno, creo que estamos todos iguales, le querríamos contestar a todos, pero bueno, el tiempo es limitado, pero bueno, la tecnología nos ayuda, ¿no? Así que bueno, la podemos seguir tranquilamente.
Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere dar algún otro? Porque aprendí mucho, sinceramente, aprendí mucho de escuchar a todos ellos, de sus profesiones, de cómo la miran, así que para mí hoy ha sido también un encuentro de aprendizaje, me voy muy contenta. Gracias. Y para mí también fue muy enriquecedora toda la experiencia, el poder participar y compartir con todos la pasión que cada uno de nosotros sentimos, ¿sí? Yo solamente quiero hablar en la cantidad de coincidencias que tuvimos todos, ¿no? En todas nuestras, digamos, ¿no? Me parece como algo que no me parece para soslayar, digamos, ¿no? Como eso me dio mucha, además de que la pasé súper y me encantó escuchar a todos, digamos, eso me parece algo que quiero señalar. Sí, les agradezco mucho también. Para mí también ha sido un placer. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado y verdaderamente creo que coincido con esto y más que nunca hoy hemos manifestado aquí esta necesidad del trabajo interdisciplinario, ¿no? Que en definitiva todos los que compartimos un espacio desde humanidades siempre estamos a disposición de poder ayudar a los otros y hoy en este panel queremos también ayudarlos a ellos que puedan llegar a su vocación. Si tuviéramos acá en este panel colegas de economía, por ejemplo, o de otra disciplina, nos maravillaríamos de saber que vamos a seguir teniendo coincidencias. Se aprende, yo soy una gran escucha de charlas, digamos, ahora con esta maravilla de historia, de economía, y en todo estamos todos. Bueno, la base es humana, ¿no? Bien. Gracias y hasta pronto. Bueno, gracias. Invito a todos los oradores que se queden un ratito aquí conmigo, que voy a terminar el vivo para los chicos. Gracias nuevamente. Los invito también a los chicos a que vengan a la próxima Expo Uni Argentina del 6 y 7 de octubre, como ven en el banner a continuación. Estaremos muy contentos de volver a compartir paneles de carreras, porque como sabrán, cada panel y cada disciplina tiene aún más carreras que las presentadas en esta Expo, así que vamos a volver a contar con más disciplinas y especialidades para el 2020 del 6 y 7 de octubre, así que va a ser un año virtual y de expos virtuales. Muchísimas gracias a todos, me despido y nos quedamos un ratito acá para la despedida final. Gracias.